Entonces, ahora vamos a hablar sobre válvulas de flujo con compensador de presión. ¿Ya? La clase pasada, el día de ayer, hablamos de válvula de flujo sin compensador, ¿no? Y ahora vamos a hablar con compensador. ¿Ya? Además, vamos a hablar sobre la válvula de caída rápida, ¿no? El Draw. Muy bien. La aplicación es en un equipo es, Pantalla, profe, por si acaso. ¿no? ¿Qué equipo es? Sí, ¿qué equipo es? Profe, no está compartiendo pantalla, no es Ah, de no mí. está Está compartiendo. compartiendo. Frontal. Correcto, es un cargador frontal, ¿no? Entonces vamos a ver en este equipo estos tipos de compensada, ¿no? Y también anticaída. O caída rápida, ¿no? Bien, la válvula de flujo compensada, ya, vamos a ver cómo trabaja él. Mira, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esta valvulita que hemos visto en clase anterior? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profesor, es el Listo. examen. Entonces vamos a hacer la aplicación de esto, ¿no? La hemos visto como una válvula sola, ¿no? Ahora vamos a ver la aplicación. Entonces, mira, este es suministro de bomba y esto es salida de la bomba. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más podemos mencionar acá? Podemos decir de que hay qué cosa. ¿Qué cosa hay? Un orificio. ¿No? Cosa, ¿cuál es la función de ese orificio? Generar presión. Generar presión. ¿No? ¿Generas presión a la bomba o al sistema? Bomba. A la bomba. Correcto. Porque la presión generada va a ser antes de la bomba. Perdón, antes del orificio, ¿no? O de la restricción, ¿no? Que va a ser la bomba. Entonces, lo que vas a asegurar con ese orificio es de que vas a tener dos sistemas diferentes. Estos dos sistemas van a tener cada uno su propia, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Mm? Su propia. Profe, lo escucho entrecortado, no sé. Listo. Entonces, yo voy a tener, ese orificio me va a permitir a tener dos sistemas, ¿no? Uno antes del orificio y otro después del orificio, ¿no? Voy a tener presión uno y presión 2. ¿Presión uno y presión 2 van a ser iguales o diferentes? Diferentes, profesor. Presión 1 va a ser mayor. Tendría que ser. ¿Quién es mayor? Diferente, profe, porque está circulando. P1, profe. P1. Muy bien. P1 es mayor. Muy bien. P1 es mayor. ¿Por qué P1 es mayor? Por la Es alta presión. abierto. Por la presión. Por el orificio, profe, por el orificio. Por el orificio, profesor. Por la restricción, bro. Por la restricción. Hace como restricción ahí, profe, el orificio. Claro, entonces tendría que ser mayor P su 1, ¿no? P su 2. ¿No? Y eso lo va a generar el orificio. Pregunta. ¿La diferencia de presión va a ser constante o variable? Constante. Constante. Constante, profesor. Constante, profe. Constante. ¿Por qué va a ser constante? La diferencia de las presiones siempre va a ser Ay, la del resorte, profesor. ¿qué me la ha probado, Qué creo, ¿ah? frío, qué Me la frío, ha quispe. probado. Así tiene que ser. Ya, muy bien. Entonces la diferencia de presión es la tensión del resorte. ¿Por qué? No lo puedo decir, ¿no? Pero lo puedo demostrar.
¿Cómo lo demostraría? De acuerdo, ¿cómo se podría decir esto, profesor? De acuerdo que el resorte tiene una fuerza, un PSI, profesor. Está adecuada. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? No sé, ayúdenme con eso. ¿Cómo podría demostrar que me dicen de que peso ¿Cómo, profesor? 1 y ¿Puede repetir la peso 2 pregunta? son presiones diferentes, ¿no? Pero también me dicen de que la diferencia entre peso 1 y peso 2 es una constante. Y me dice que esa constante es el valor del resorte. Lo Ujú. dijo Quispe, ¿no? Ya, ¿cómo puedo demostrar eso? Claro. Profesor, la presión en uno, te va a ser igual a por la válvula de descarga, o sea, la presión uno va a ser igual a la presión 2 más la del resorte. Entonces, presión uno menos presión 2 va a quedar la del resorte. Estoy acá ya. A ver, muy bien. Entonces, muy buena la intervención de su compañero. Entonces la vamos a apuntar con azulito, ¿no? Entonces, mira, ven la flecha azul, ¿cierto? Es una flecha que empieza a presurizar hacia la derecha, ¿no? Aparte, la, la flecha azul está en la zona de blanco achurado, ¿sí? Es una presión que empieza a empujar hacia la izquierda. Y aparte yo tengo al resorte, es una fuerza, una presión que empieza a accionar la válvula hacia la izquierda. Entonces yo digo, la presión 1 empuja hacia la derecha, como el sistema siempre busca el equilibrio, entonces la presión 1 va a ser igual a quién? A la presión 2, más quién? Más la presión que genera el resorte. Entonces ahí yo simplemente despejo el resorte, ¿no? El resorte igual a qué Del resorte. sería P1 menos P2. ¿Qué significa? De que si yo tengo una presión 1 de 1200 psi, 1200 psi, y tengo mi resorte a cuánto? Y tengo mi resorte a 400 psi, ¿cuánto es la presión número 2? $800, ¿no? 800, ¿no? No tenemos dudas, creo. Me parece que no tenemos dudas acá, ¿no? Roja, ¿cuánto dice que sale? 800. ¿No? Roja no dice que sale 800. Correcto, sale 800. Sale 800. Ya, muy bien. Eh, pregunta, pregunta. ¿Qué pasa si, qué pasa si ahí, en este sistema, ¿qué pasa si en este sistema, lo que ocurre ahora, voy a borrar, qué pasa si en este sistema ahora lo que ocurre es de que se empieza a incrementar la presión desde la bomba? ¿Qué pasaría?
Ya, pero el resto sigue igual. ¿Para qué va a vencer al resorte? ¿Va a vencer al resorte, profesor? Va a vencer al resorte y se va a dirigir al tanque. Va a vencer al resorte y se va a dirigir al tanque, profesor. Correcto, ¿no? Exceso de presión generado en la bomba se va a Sí, ir profe. al tanque. ¿Por qué? Porque tú solamente vas a mantener una diferencia de presión constante, ¿no?, entre P-1 y P-2. ¿Ya? Y si no quiere ser constante, si hay un exceso de presión en la entrada, entonces se va al... ¿Ya? Ok, listo. ¿Y qué pasa? Ya, ok, listo, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que la presión en el sistema se empieza a incrementar? Es decir, si es que la presión 2 empieza a incrementarse. Un resorte, profe. Sí, la presión en 2 Ah, no, empieza a no, la incrementar. presión en 2. Entonces, Cristian, hay que entrar con el apellido, ¿ah? Pues Cristian, estamos quitando. Ya, entonces, si es que la presión empieza a incrementarse, y que la presión empieza a incrementarse en P-2, La presión en el sistema aumenta, profesor. entonces empieza a asegurar a que la válvula de descarga se bloquee, ¿no? Entonces, como la bomba va a seguir entregando flujo, entonces se va a incrementar la presión en la bomba. Se va a incrementar, ¿no? ¿Hasta cuánto se va a incrementar esa bomba? ¿Hasta cuánto? Hasta que la diferencia entre P-2 y P-1, hasta que esa diferencia sea igual a ¿quién? A la de resorte, ¿no? La Entonces, del resorte. el sistema de por sí va a exigir a la bomba que le siga suministrando eh, bueno, va a exigir a este lado del sistema a que se siga incrementando la presión, ¿no? Que la bomba lo que genera no es flujo, ¿no? Pero el aceite, como no tiene a dónde salir, entonces simplemente se va a incrementar en presión. ¿Para qué? Para que la diferencia de las dos presiones sea constante, ¿no? Y si ya llegó al límite, entonces empieza a ir al tanque, ¿no? Contar que la diferencia sea constante. Listo. Muy bien. Llegamos acá. ¿Cuánto tenemos de carga? Cero. Tenemos cero de carga. Cero, Cero. profe. Cero, pues bien. Bueno, ¿qué cosa expuso? Bomba. Bomba, profesor. Pero Q1, ¿qué significa? Caudal de la bomba. Caudal. Caudal de la bomba. Caudal, profesor, caudal. 9 Q2, galones ¿qué por cosa minuto. es?
descarga, El caudal que va hacia el tanque. descarga de la válvula de El alivio. caudal de la válvula de alivio, bro. Descarga de la válvula de alivio. Mm. 3. ¿Tres qué cosa? El caudal que es. El caudal disminuido, Entonces, profe. el Por la caudal restricción. entregado ¿a quién? Al pistón hidráulico. ¿No? Al pistón hidráulico. Uso Al 4. pistón, profe. Que el caudal que Retorno. va hacia el tanque, Caudal de profesor. descarga. El caudal de retorno. Descarga, ¿no? La Cuando se válvula encuentra de en la descarga. posición 1. ¿Ya? Listo, caudal de la válvula de descarga, ¿no? Entonces tenemos esos caudales. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa es peso 1? Presión en la Bomba, bomba, profesor, caudal ¿no? de la ¿Quién bomba. genera esa presión? ¿Quién? La En válvula la de válvula de alivio. alivio, profesor, ¿Pero generado. solamente la válvula de alivio? También la válvula de... La válvula, no, La la restricción, restricción la en Q3. La restricción, restricción en correcto. Q3. Esa restricción es la que genera, Claro, profe. ¿no? Barra Osco, profe. Esta restricción es la que genera presión. Pero solamente ella, también la válvula de descarga, ¿no? Entonces, esas, esas válvulas que no dejan pasar al aceite, son las que generan la presión, ¿correcto? La válvula La 4.3 válvula también, 4.3 pero también, profesor. en nuestro estudio vamos a considerar que no, ¿ya? Porque realmente tienes razón, sí hay una pérdida este, sí significa una restricción al flujo, ¿no? Pero vamos a considerar que no, ¿ya? A manera de estudio, vamos a decir de que la pérdida es tan poca que técnicamente no la consideramos. Listo, perfecto. Entonces ya identificamos qué cosa es el doble, qué cosa es los caudales y qué cosas son las presiones. Ya identificamos. Listo. Ahora miren muchachos, ¿ah? A ver, atención acá. Cuando no hay carga, va a haber suministro, ¿cierto? Suministro al sistema, al pistón hidráulico, ¿no? Al cilindro hidráulico, ¿cierto? Va a haber suministro y como no hay descarga, como no hay eh, obstrucción, entonces fácilmente esto se va a ir al tanque, ¿no? Se va al tanque, sin problema, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto vale peso 1 en ese momento? ¿Y cuánto vale peso 2? ¿Cuánto vale peso 1? ¿Cuánto vale peso 2? Peso uno Peso vale 2 vale 1500 y 0 y peso peso 2 1 0, profe. 3.500. 3500, profe. 3500. PSI. ¿Todos están de acuerdo con esto? Kevin Barra, profe. Sí, profesor, está bien. ¿Están seguros?
Profe, ¿no sería 3800 P1 y P20? Les hice yo que me hacen eso? A propósito lo hacen, ¿no? Bromita. No, Una olvides. bromita. Vamos a ver. No jale, que profe. ¿Para qué estuvimos hablando todo el día? Ya, muchachos, a ver. Ya, a ver. ¿En qué hemos quedado? De Oh, que profe, no P asuste, pe, profe. 1 menos P 2 es una constante. ¿Eso es igual a qué? Resorte, pues. Ah, sí. Resorte, Resorte. profe. Vientos, profe. ¿Pero cuánto es P 2? Entonces, ¿Cuánto es P 300. 2? Bien. Así. Así como lo ven. ¿Cuánto es P 2? A ver, Quinto nos dice que 0. Alvido nos dice que 300. Campos nos dice que 300. 300, profesor. Córdoba nos dice que... ¿Cuánto? 3100, profe. 3200. 3200. ¿Quién genera presión a P 2? ¿Quién? ¿Cuánto es la carga? El peso, profesor, el peso de carga, Cero, profe, la ya carga. pues, cero. la carga, claro. Profe, la Cero, Ya pues, Cero. cero, profesor, sin carga. cero. Cero está bien. Ya, ok. Cero pues, ¿sí o no? Cero, profe. ¿Quién duda? ¿Quién duda de eso? Ya, Mi nota, si profe. P 2, No, Como su P nota. 2 es cero, ¿cuánto es P Profesor, 1? y en P1, ¿Quién me dijo 3.500? 300, profe. 3.200. 3200, profe. Ay, ahora sí. 300, profesor. 300, teacher. Sí me dice su apellido. Obvio, ¿no? 300, pe, profe. Su apellido Listo, dijo para que lo entonces, jale. ¿tenemos dudas acá o no? A ver, ¿a quién no le quedó claro? Esto que hemos hablado. Como el agua. Está clarito, Como el profe. agua de pozo. Como el agua de pozo. Más todavía. Como agua sucia. Ya, listo. Ya, muchachos. Ya, a ver. Listo, entonces, mira. Ahora te voy a poner otro ejemplo, ¿ah? Ya, ustedes mismos son, ¿ah? Ustedes mismos son. A ver, y los 3.200 PSI, los 3.200 ¿a dónde se fueron? El exceso de flujo, ¿a dónde se va? ¿Por dónde se va al tanque? ¿Por la BLP o por la válvula de descarga? tanque, profe. Al tanque. Por la válvula de descarga, Por la claro. válvula de alivio, profesor. Carga, profe. Y por la BLP, no, la BLP tiene que llegar a 3.500 todavía. ¿Llegó a 3.500? No. Ya, listo. ¿Alguien? Todo claro, ¿no? ¿Continuamos o no? Otro ejemplo, O profe. sea, profe, para que la válvula de alivio se abra, tiene que pasar tú sí, de 3.500 PSI todavía. Claro. Suárez. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Suárez, profe. Te he preguntado, profe. O sea, se tiene que Acuérdate abrir con 3.500 3.501 todavía, me imagino. es la regulación. Entonces, a 3.500 ya abrió completamente. No, pero antes ya estaba abriendo, ¿no? Que es la presión de apertura. Ah, ya, a 3.500 ya abre. Profesor, una Entiendo. pregunta. Acá, después de la válvula de alivio, yo veo que baja así, que baja tanque, profesor. O sea, ¿cuánto va este tanque? Y no va nada, o sea,
porque ahí no está perdiendo. Recién acá en la válvula de retorno Claro, por eso regresa me dice acá, los, miren, los por eso me dice 3200 que faltarían, Q2, profesor. mira, Q2, ¿cuánto es Q2? ¿Cuánto es Q2? Mira, ¿cuánto? Está cerrado, pues, no deja pasar. Cero, profe. Sí. Cero, Q1, profesor. ¿cuánto es Q1? 9. Ok, ¿cuánto se va al cilindro 9, hidráulico? profe. ¿Cuánto se va al 9. cilindro hidráulico? El cilindro hidráulico, ¿cuánto se va? 9 de avance se va, profe. Ahí 4 el cilindro galones, ¿no? hidráulico se va, 4 o sea, se galones. va 4 Pero galones, profesor. como solamente necesita 4, ¿no? Sin embargo, el Q1 está entregando 9. ¿A dónde se van los 5 restantes? ¿Mediante qué válvula? ¿Mediante la válvula de descarga o Al la tanque, válvula sí, de profesor, ya. Muy bien, o sea, sí, descarga? Se llama. Descarga. mediante la Después válvula del retorno de ya pues, retorno, profesor. de descarga, profesor. Carga, ¿Ya? profe. Ok. Listo. ¿Preguntas? Ahora sí, ¿no? Ya, listo. Ya, listo. Continuamos. Otro ejemplo, ¿ah? Otro ejemplo. Oh, claro, profe. Ustedes solitos, ¿ah? Ustedes solitos, ¿ah? Sí, atención. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, profe. Sí, ahí. ¿Qué me dicen? Ya jalé, profe. Profe, Tú me dices P1 de que 1500 y P1 P2 1500 1200. y Claro, P2 1200. Y P2 Y P2 1200. 1200, profe. ¿Por qué? Ya está, ya, profe. Siguiente diapositiva. ¿Quién es el que me dijo Chiste, P1 chiste. 1500 y 1200? ¿Quién es? Rojas, ya. Rojas, mira. ¿Por qué Rojas, 1500? profe. ¿Por qué? Rojas Opus. Ay, Porque ay, es ay. la P1 es la Rojas presión de la ¿eh? carga más el resorte, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Profe, iba a decir lo mismo, pero me ganó, profe. Ya, listo. A Igual, ver, profe. ¿tenemos con esto o no? Igual, profe. Igual, profe. Pregunta. Está Nada, funcionando profe. tal cual, ¿ya? Nada, profe, Perfecto. todo Está claro. funcionando tal cual. Pero Examen de ya, un examen. momento a otro, B doble incrementa en 100 PSI. Se incrementó en 100 PSI. La carga, ¿ya? El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En 1300, profe? 1300. La velocidad disminuye. Aumenta la presión y disminuye la velocidad. Ay, ay, ay. Aumenta, Claro, pues, profe. aumenta la Sí, profe, presión. la La velocidad A presión. disminuye, ver, pero lo que aumenta nos la dice presión. Quinto dice de que Eso es lo que P1 dijo se ayer. convierte en 1400 y P2 se convierte en 1300. ¿Está bien? Ah, ¿No sería al revés, profesor? Profe, ¿no sería P1 sería no, profe. 1600. aumentando P1 se 100 más, vuelve profe? P1 y 1600 y P1 se vuelve P2 1600. 1600, profe. El peso ya sería 1300 PSI, profe. ¿Qué fue? Claro, Iba a poner un presión punto a barra, 2300 y pero no lo voy a P1 poner porque 1600, también profe. ha puesto su nombre. Profe, no, Que no. antes de Es que no entrar se tiene puede que cambiar. cambiarle el Cuando nombre, pongo el pues. link directo, ya, o sea, ya me manda directo aquí a la- Claro, básico. Antes de entrar No, se cambia en la esquinita, se cambia ahí editar nombre. Baja la entrar a la información en ajustes. Eh,
Eso enseña Me sale Tutorial, entrar a la tutorial. reunión nomás, profe, a mí. Entrar a la reunión, sí, pongo y ya me sale. Ya, ya. Kevin, Es que yo falté por esa esta clase, ocasión te voy profe. a considerar, ¿ya? Ya, ya. Entonces, muchachos, Ya, profe, gracias. peso 1 aumenta a 1600. Peso 2 1300, correcto. Entonces, 300, la bro. diferencia de presión sigue siendo constante. Peso 2 siempre va a ser la Entonces, carga, profe. la velocidad disminuye o aumenta. ¿Qué va a disminuir? Pues no sea malo. Disminuye, profe. Estás aumentando la Cuando hay más presión. ¿Para presión. qué aumentas la presión? Disminuye, Para profesor. compensar esa carga, ese exceso de presión. ¿Se entiende o no? Entonces, P2 aumenta a 1300, ¿no? Entonces, Sí, estamos profe. diciendo de que ya no va a ser 1500, sino va a ser 1600. Estamos diciendo de que ya no va a ser 1200, sino va a ser 1300. Entonces, la diferencia sigue siendo ¿cuánto? 400. No, 300, perdón, 300. Entonces, la diferencia sigue siendo 300. Eso significa de que acá va 300, a profesor, seguir 300. 300, empujándolo profe. con mayor presión para compensar ese exceso de 100 PSI. ¿No? ¿Listo? Entonces, la velocidad no disminuye ni aumenta, se mantiene constante. ¿Ya? Se mantiene constante. ¿Por qué? Pero, profe, yo recuerdo ayer que usted dijo algo referido a la velocidad. Pero, Mm, pero lo que hemos yo visto recuerdo que ayer mientras es más una presión... válvula le escucho, no profe. compensada. ¿Qué estamos viendo ahora? Una válvula compensada. Justamente esa es la diferencia entre la válvula no compensada y la válvula compensada. La válvula no compensada, cuando tiene mayor carga, disminuye la velocidad. La válvula compensada, cuando aumenta la carga, el sistema va a Profe, reaccionar de tal forma que va a mantener la velocidad constante. Esa es la diferencia. En el tema de válvula o sea, profe, compensada. siempre va a ser la velocidad constante. Sí, correcto. Claro, eso. Ya, Ahora sí, profe, todo tiene ¿les sentido. parece si vemos un ratito la válvula no Gracias, compensada profe. para compararla ahorita? ¿Ya? Sí, profesor, para estar ahí. No diré nada. Excelente idea, profe. No lo sé, Rui. Entonces, voy a repetir. Muy bien. Gracias por el aporte de la compensada. Si es que aumenta la fuerza o la carga, entonces eso va a influir directamente sobre P2, ¿cierto? Este P2 va a actuar en contra del orificio y también en contra de la válvula de descarga. La válvula de descarga la va a cerrar. Entonces, si estaba fluyendo de acero Q4, ahora va a quedar restringido. Queda restringido para que el aceite empiece a aumentar la presión. Entonces va a aumentar P1. ¿Hasta cuánto va a aumentar P1? Hasta que la diferencia P1 y P2 sea la de resorte. Sea atentos. Si aumentó en 100,
estando en 1200, ahora S1 va a aumentar en cuánto? En 1000, ¿en cuánto? 1200 más 300, 1500. Si aumentó en 1600, S1 va a ser 1600. Y S2 de lo que estaba en 1200 va a aumentar a 1300, ¿no? La cosa es que 1600 menos 1300 seguir siendo 300. Y la bomba sigue enviando flujo. Ese exceso que haría que aumente, no, se va a ir de nuevo al tanque a través de la válvula de descarga. No a través de la válvula a través de la BLP, sino a través de la válvula de descarga. ¿Qué ocurre en el otro sistema? Acá no hay válvula de descarga. Acá no hay válvula de descarga. Entonces, cualquier incremento de presión, ¿contra quién va a ir? ¿Contra quién? Contra la bomba. ¿No? La bomba, ¿no? Y esa bomba, cuando tenga exceso de presión, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la BLP. ¿No? Pero va a ser controlada, la diferencia entre Entre la válvula la check. bomba, la presión de la bomba con la presión del sistema. No va a ser controlada, ¿no? Solamente va a ser limitada. La bomba va a ser limitada, más no controlada. ¿Sí? ¿Eso responde su pregunta? Barra. ¿Tenemos preguntas, Barra? Sí, escucho. Ya, ok. Una Profe, ¿me válvula escucha? compensada tú utilizas cuando Profe, estoy quieres que teniendo tus problemas con mi cilindros internet siempre y está tengan que una sale, que misma entra. velocidad, Ya una me cambié velocidad el constante. apellido, ya entré. ¿Cuándo usar una ¿Ya? válvula compensada No y quieres que cuándo tengan una usar una velocidad válvula no constante. compensada, profe? No importa de la presión que venga contra su sistema. Si es que si es que no tiene resistencia, entonces la velocidad de tu cilindro va a ser una. Si es que le empieza a incrementar la carga, o sea, empieza a excavar, la velocidad de los cilindros va a ser la misma. Si es que empieza a trabajar con más carga, entonces la velocidad sigue siendo la misma. Entonces el operador va a poder controlar la velocidad de los cilindros, ¿no? De forma más eficiente. Entonces la producción del operador va a ser muy óptima, ¿cierto? ¿Y cuando utilizo el otro sistema? El otro sistema, si es que yo utilizo, entonces voy a tener los implementos y los voy a accionar, ¿no? Si es que no tiene carga, si es que no tuviese carga, entonces la velocidad de los implementos, ¿cómo serían? Rápido, ¿cierto? Pero cuando se encuentra eh, con cierta resistencia o cierta carga, entonces la velocidad de los cilindros, ¿cómo serían? Va disminuyendo, ¿no? Entonces, ajá, y se va Claro, haciendo más profe. lento conforme aumente la carga. Te pregunto, bajo estas condiciones, el operador no va a saber exactamente cómo van a ser las velocidades de los cilindros, que va a depender Lento, exclusivamente lento, de un la poco carga. lento. Entonces, su Más lento, producción profe. sería Ajá. muy productiva, muy precisa, no sería tan precisa, ¿no?
Entonces, ahí está la diferencia en la aplicación. Claro, de la carga. Correcto, en la producción. Listo. No, profe, Muy bien. claro. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. A ver, ustedes mismos son, muchachos. Correcto, tiene que ver con la producción, ¿no, profe? Ustedes mismos son. Ahí, ¿qué pasó? Listo, profe. Gracias. A ver, ¿quién me habló primero? Quispe, a ver, peso 1, ¿cuánto es Quispe? P1 es 400, profesor, Dos. y P2 es 100. 400. Peso 2 es 100. Muy bien. Quispe, profe. Ok. Listo. 400 PSI, Quinto profe. también. Quinto también ya 100 PSI, profe. ya lo sacó. Sí, bien. Otro ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si está en esa condición y ahora pasa esta condición? Miren. Ahí. Peso 1 sería ¿cuánto? Peso 2. Es uno 3600, profe. 600 y 3000. Peso 1 sería 3000. Ahí sigue. 3600. Y peso 2 sería 3000. 3300. 300. Ay, ay, ay. 300, profe, lo mismo que está Esto fue empujando. como quitarle. Peso 2 Perdón, siempre va a ser 300. la carga, profe. No, 200, siempre es la carga, 300. siempre. 3600. Pero esto fue como quitarle un dulce a un niño. 3300. 3300. ¿Ya? 300. Profe, P2 Jalado. siempre, Jalado. profe, P2 siempre va a ser Jalado. la carga o va a haber algún factor más ¿Ya por adelante. qué ahora? Ah, ya, profe, correcto. Ya, muy bien. La respuesta es esto, mira. Su 2 es 3300. Ay, ay, ay. ¿Qué, profe? Su 1, En que en Q2 se está yendo 7 galones. ¿y peso 1 cuánto? Cero. Ya. Nos mató Camposan, cero. ¿Cuánto sería? 3800. Su de Freddy ya. 3000. Se La rinden. suma de las Fácil restricciones, se rinden, ¿eh? profe, o no. Lo que dijo. Ah, ya jálenos nomás, profe. Ya, Roja tiene la respuesta. Rojas Angulo. Pero, profe, si P1 menos P2 va a ser igual no, P1 menos P2 va a ser igual al resorte. Entonces, Porque sacando si va a eso, querer si llegar a P2 es 3300, 3600, entonces ¿quién va a venir P1 a trabajar? 3600, profe. Ay, claro, pues la válvula limitadora. Ya, ya. Dos jalados, Juan, dos jalados. Dos aprobados, mejor dicho. La Pregunta, válvula de la alivio. diferencia en La verdad, presión, ¿cuánto va a alivio, ser bro. ahora? Ya ahí está la respuesta, profesor. Ya era, Claro, profe. profe. Ya va rosco, profe. 1500 está bien, profesor. ¿Qué pasó con la diferencia de presión? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no?
Pregunta, ¿mueve a la carga o no la mueve? 200. 200, profe. 200. La carga para ser movida, ¿cuánto necesita? Disminuyó. Disminuyó, mueve. profe. Sí la mueve. Sí la mueve. ¿Por qué? Porque la carga para ser movida necesita 3300. ¿No? Y estás Sí la mueve, alimentando profesor. con Sí la 3500. mueve, profe, porque sí la mueve. Entonces, esos 200 Sí la de mueve, más, profesor. ¿a dónde se va? Sí la mueve Esos porque es 200 mayor de por 200. más. Esos 200 de más realmente se Sí la va mueve, como profesor. energía, como velocidad. Y nosotros tenemos ¿Qué significa? 3500. Que lo mueve, pero lo mueve con menor velocidad. Profe, pero usted nos dijo de que en este sistema compensado, siempre tiene velocidad constante. Claro, siempre tiene velocidad constante. Siempre que no trabaje, ¿quién? ¡Ay, ay, ay! Listo. La válvula de alivio. Constante. Siempre que no trabaje la válvula de alivio. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, ya vas a perder el control de los flujos, ¿no? La válvula de Solo alivio. vas a controlar el flujo en la válvula de Claro, profe. compensada, ¿no? En la válvula compensada. Vas a perder el control del flujo. Que cierto flujo se va a escapar por la válvula de alivio. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Pregunta, ahora yo les hago una pregunta. Ahora la presión ya no es 3300, ahora la presión es 3400. ¿Qué pasó ahí? No, claro, profe. Igual, profe, peso 1 va a ser siempre 3500. Entonces, ustedes Sí, me dicen profesor. que peso 1 es 3000. Y peso 2 va a ser ¿Cuánto? 3400. 3400. Peso 2 o Y disminuye la 3400. velocidad, profe. Disminuye Sí, la profesor. velocidad. Peso 2. Porque solamente tiene 100, profesor. La versión. ¿Y cuál es el efecto? 500. 3500, profe. 3500. Ya, ok, listo. Entonces, por diferencia de presión, 3400. entonces 400. La empieza a carga, disminuir profe. la velocidad. 3400. ¿No? Empieza a Sí. disminuir la velocidad. ¿No? Sí, Disminuye o sea, la está velocidad. lenta. Va a ser lenta, profesor. La Ahora- diferencia de presión disminuye. Constante. ¿Qué significa constante? ¿No? Igual, profe, ¿Cuánto es la igual, diferencia de presión? 3500. 3500 y peso Mantiene constante ahí, sí creo, profe. 3500, o sea, 3500 y diferencia de presión 3500, es profesor. No está muy, creo yo. Ahí sí es constante. Constante, Ya, profe, es ok. constante. ¿Cómo está la válvula? ¿Cómo está la válvula de descarga? ¿Abierta o Todos los cerrada? galones se van en Q2. No se mueve, Abierta, profe. Por la cerrada, válvula de no descarga se son abre. todo. No se mueve, claro. No. Ujú. Se mueve, Claro, profesor, tiene ya que no se estar mueve. cerrada. ¿Por qué? Porque si acá es 3500 más el resorte, 3800. Entonces acá tiene que llegar 3800 para abrir. Está abierta, profe. Ahí Entonces estaría no hay abierta, profesor. movimiento. La válvula Pero, de profe, descarga está cerrada. Cerrada.
Cerrado, Si porque no hay la válvula de movimiento, alivio se va entonces, todo. ¿cuánto de flujo va por QSU2? Cerrando. Los 9. ¿Cuánto es QSU3? ¿Cuánto es QSU4? Ay, acá, ¿cuánto es QSU3? Todo, ¿Cuánto profe, es 9. QSU4? 18, profe. ¿QSU4 cuánto es? 0, 0. QSU4 es 0. Va ¿Y 9 entonces, QSU3? profe. 9. 0, Cero. profe, 0. Uno. Cero, profe. Cero. Porque QSU2 más QSU3 tiene que ser QSU4, Texo, profe. ¿cierto? 0. Siempre, 0, profe. siempre el suministro que es Sí, la bomba cero. tiene que ser igual a la suma de todo esto. 1. Siempre. 1. 1, profe. Y acá 1, profe, 1. todo esto es igual a la suma Sí. de Un galón, la bro. bomba, ¿no? Lo que entrega Un la galón. bomba. ¿Cuánto es QSU3 y QSU4? QSU4 es 0 y QSU3 es 2. Listo. Muy bien, entonces eso es respecto a la válvula compensada. ¿Ya? La 2 válvula 2 y 0, compensada, profe. ¿no? 2 y Es 0. diferente a la válvula 2 no y 0, compensada, profe. ¿no? 2 y 0. Ya lo hemos estudiado. Muy bien. ¿Hay preguntas adicionales respecto a este tema o no? 2. Todo claro, todo bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Válvula anticaída. Válvula anticaída, ya. Es algo rapidito nomás. Esta es la válvula anticaída, mira. Eso acá es la válvula de anticaída. ¿Ya? Mira, aquí está la válvula de anticaída. Mira, el cilindro viene, puede ser de que de que el cargador lo levantaron el implemento, ¿ya? Y después dejaron el joystick, soltaron el joystick, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la válvula de anticaída? Evita de que el cilindro hidráulico se retraiga, ¿no? Se retraiga. Entonces, lo que va a ocurrir es de que el peso del implemento va a generar una presión por esta zona. ¿Sí? ¿Llegan a ver ahí la manito? No. Por esta zona genera una presión, mira, genera una presión. Este aceite quiere salir por acá. Para salir lo tiene que empujar este pistón para arriba. Lo empuja hacia arriba y después sale. No, pero no va a salir. ¿Por qué no sale? Porque este mismo aceite viene por acá, mira, Sí. viene por acá Sí, profe. y se va a sumar ¿a quién? A la fuerza de este resorte. Entonces lo va a mantener sellada. Lo mantiene sellada. Entonces el aceite viene y se va a mantener cerrado. Profe, entonces nunca va a bajar. No, nunca va a bajar. Nunca. No, Sí, bro, y no se eso se le abre. llama válvula anticaída. Anticaída. Eso no Pero se abre, en cierto profesor. momento vas a querer bajar el implemento, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando vas a bajar? Cuando bajas, lo que ocurre es de que le llega una presión por este punto, mira, por este punto empieza a llegar Y es una permanente. presión y empuja a esta válvula. Cambia desde la posición 1 hasta ¿dónde? Hasta la posición 2. Inicialmente el aceite venía acá y no podía salir, ¿por qué? Porque estaba la válvula check. Pero ahora que cambió a la posición 2, este aceite se va a ir hacia el tanque.
hacia el tanque. Como el aceite se va hacia el tanque, entonces esta presión disminuye o no disminuye. Porque se conecta al tanque. ¿No? Entonces, acá que vas a ver, vas a tener una caída de presión, porque el aceite se está moviendo y va a pasar por una restricción. ¿Qué presión va a ser mayor? ¿La presión 1 o la presión 2? Presión 1. ¿No? La presión de entrada, ¿no? La presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, esa presión de entrada se va a comparar con ¿quién? Con la presión reducida más el resorte. Pero como la presión se ha reducido, entonces el aceite fácilmente lo desplaza hacia arriba. Presión 1. La presión 2 va a ser mayor, Lo profesor. desplaza y este aceite se va a ir ¿hacia dónde? Claro, Se va a ir sí, de retorno, sí, profesor. ¿no? En este caso sería hacia el tanque. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, esta es una válvula de anticaída. Solamente eso. Solamente eso. ¿Alguna pregunta? Cinco, cuatro. A ver. Ya. Esto es la parte cabeza y esta es la parte vástago, ¿no? Por eso yo veo otra conexión acá de cabeza, Viene de la acá y cabeza se de acá del conecta pistón, que va a hacia este el, lado de la va antidrill hacia y la a válvula este lado. de anticaída, pero va hacia de A la este parte lado de abajo, superior y profe, al o lado sea, como superior. queriendo empujar el resorte Ya, entonces mira, cuando de viene la por el cabeza, lado profe. superior, entonces lo que va a hacer es sellar, ¿no? Sí, Siempre y cuando de la parte de cabeza, lo está conectado. este aceite no se vaya al tanque. Pero en el momento que este aceite se va al tanque, entonces ya no va a poder sellar. ¿Por qué? Porque como el aceite está fluyendo y Sí, pasa por profe. una restricción, va a haber una caída de presión. Esa caída de presión va a permitir que esta presión sea baja más el resorte. Entonces, el aceite fácilmente lo desplaza el pistón hacia arriba y se va hacia retorno. ¿Esa era tu pregunta? Estos puntitos son conexión de líneas. Están conectadas. Por ejemplo, acá no hay punto, ¿no? ¿Qué significa? Sí, se están Sí, cruzando, profesor. ¿no? Sin Profesor, conexión. ¿qué son los puntos negros? Ajá, son Sí, mangueras cruzadas, pero no a ver, conectadas. son conexiones. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Que no está conectada, que está pasando por otro lado, algo así. Está pasando O por sea, el... por Ay, ay, otro... ay. Muy pronto. Más pronto de lo que imaginas. Una manguera hidráulica, ¿no? Pronto de lo que imaginas, ¿ah? Sí, sí. Poco a poco ya estamos entrando ya al circuito, sino que si Sí, entro de profesor. frente, entonces ahí podemos tener algo Profe, así. ¿cuándo vamos a hacer lectura más a fondo así de los planos, profe? Muy bien, muchachos. Para Muy bien, muchachos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Gracias.